Esto es simplemente una visión introductoria para adentrarnos en un tema de por sí fascinante. Este es un modelo de Rav Keduri. Uno tendría que poner la foto al lado de un académico muy famoso que fue la persona que creó el campo académico del estudio de la Kabbalah, que se llama Gershom Scholem, que es un judío alemán que en los años 20 hacia Israel, y él es la persona que le va a dar ese equivalente a Freud. Freud crea el psicoanálisis, Scholem crea el estudio académico de la Kabbalah, es decir, como una disciplina dentro de las humanidades de la historia, que tiene una historia, textos, y él fue el primero que hizo un mapeo del campo de la Kabbalah. Pero hoy en día, en el mundo de hoy, también Kabbalah tiene que ver con esto, por ejemplo. Donde vemos el fenómeno de una figura como Madonna u otros artistas que frecuentan ciertos marcos de Kabbalah. Entonces, es lo mismo el gran cabalista Keduri con Madonna, con la cultura moderna de una palabra Kabbalah que es una palabra cool, como se diría vulgarmente, que se ha puesto de moda. ¿Qué significamos? Primero quiero plantearles que históricamente la Kabbalah era como el doctorado. Tenías que tener un montón de bases y recién después podías llegar a el estudio de la Kabbalah. Históricamente la Kabbalah era una disciplina dentro del judaísmo que uno podía llegar después de haber conocido muchos temas. Entonces, por ejemplo, el Shulchan Aruch, que es el código de ley judía escrito por otro gran cabalista que se llamó estamos también Yosef Karo, el Moshe Isserles es el que lo adaptó al mundo ashkenazí, es decir, no se debe pasear por el Pardés hasta que se haya llenado el estómago de carne y vino. Por eso pusimos esta sesión después. Es decir, hasta que se conozca la importancia de lo permitido y lo prohibido y las leyes relativas al cumplimiento de los preceptos. Es decir, cuando dice carne y vino se refiere a uno tiene que tener bases de Torah, de Talmud, de Midrashim, de Halajá, para poder después meterse en el ámbito de la Kabbalah. Ese era el camino tradicional. O, por ejemplo, algo que dice el Zohar, que es uno de los libros más importantes. La Kabbalah dice, no se enseñan los secretos de la Torah, sino un hombre que es sabio, que lee y estudia permanentemente, que sabe aprender por sí mismo y que es temeroso de Dios y erudito en cada tema. Es decir, tradicionalmente la Kabbalah era una etapa muy elevada y teníamos en la Edad Media, que es cuando se consolidan estas ideas, dos élites judías diferenciadas. Eran rabinos, eran líderes de las comunidades, pero tenían posturas opuestas. Uno eran los rabinos cabalistas y otro eran los rabinos filósofos. Había una tensión entre ambos grupos, y a veces se excomulgaban mutuamente, porque cada uno pensaba que los otros estaban haciendo cosas poco apropiadas o estaban leyendo en forma equivocada los textos de la Torah. O sea, la élite en la Edad Media va a ser por un lado los filósofos, aquellos que se dedicaban a una visión más racionalista con base a las tradiciones filosóficas de la Edad Media, y otros los cabalistas. Pero tenían de acuerdo que era para pocos, era un saber selecto, era un saber esotérico, es decir, oculto. Era algo que pocas personas conocían. Durante mucho tiempo los textos no se escribieron, se transmitían oralmente, y más tardíamente los textos se escribieron y se discutieron. Ahora, ¿qué es la Kabbalah? Tratamos de definir. Le voy a dar 6 definiciones distintas. Cada una es una conferencia y vamos a hacer como se dice, el aviso genético. Primero, en una definición amplia, la Kabbalah es la tradición mística del judaísmo. Es decir, la mística es también un tema controversial y con distintas definiciones dentro de los estudios de las religiones. Se refiere generalmente, vamos a hablar del presupuesto de cada uno. La mística se refiere a un tipo de experiencia religiosa intensa, generalmente de unión y adhesión a Dios, a la divinidad. De eso se trata la Kabbalah. Entonces, la tradición mística del judaísmo, es decir, la interpretación mística del judaísmo, de la Torá, del Talmud, eso es la Kabbalah. En un segundo, otro enfoque es decir, ¿qué es la Kabbalah? Son las lecturas esotéricas de la Torá. Y quiero explicar esto. Dice el Zohar, aquel que piensa que las lecturas de la Torá son las historias y las narrativas de la Torá, hay que leerlas literalmente,
no entiende nada. Mejor sería que no hubiese sido creado ese ser humano. Dice, porque si la Torá fueran historias, nosotros escribiríamos mejores historias que la Torá. O para decirlo en otros términos, García Márquez escribe historias más interesantes que la Torá. Si fuese historias. Pero dice el Zohar, ven y observa. Hay personas que cuando ven a otra persona se fijan en la ropa. Eso es lo que los cabalistas llaman las narrativas de la Torá. Las historias que a Abraham le pasó esto, que a los hijos de Israel fueron de aquí para allá. Esa es la parte, el ropaje de la Torá, la parte narrativa. Dice el Zohar, continúa. Pero hay gente que va más profundo y se queda con el cuerpo de la Torá. El cuerpo de la Torá, según los cabalistas, Bufé y Torá, son las mitzvot, son los preceptos. Los preceptos ya son un nivel más profundo. Es como el cuerpo. Pero los cabalistas dicen, pero ahí no terminamos, hay un nivel más profundo todavía. Ese nivel más profundo es el alma. Y ese es el lugar al que los cabalistas llegan para interpretar la práctica de la Torá. Es decir, para los cabalistas la Torá tiene distintos niveles. La mayor parte de la gente se queda en la parte más superficial, que son las historias. Algunos llegan más en el tema del cumplimiento de los preceptos, pero los cabalistas dicen que hay un nivel más profundo, que no anula a los demás, sino que les da las claves para poder entender por qué verdaderamente se cumple un precepto, por qué verdaderamente, qué significa verdaderamente una historia bíblica. En esto los cabalistas estaban de acuerdo con los filósofos en la medida. La diferencia era que para los cabalistas el nivel del alma era este secreto que ellos planteaban, y para los filósofos eran sus interpretaciones influidas por Platón, Aristóteles y otros pensadores importantes en la filosofía. Pero todos están de acuerdo que la Torá tiene capas y que las capas más profundas son las capas importantes para entender el porqué y el para qué del judaísmo. La tercera definición es que la Kabbalah es un componente esencial de la vida, el pensamiento y las prácticas judías. Si uno abre, por ejemplo, un libro de oraciones de las tradiciones sefaradíes, va a ver que en muchos lugares dice una frase así. Antes de un precepto dice Leshem Ihud. Leshem Ihud quiere decir el nombre de la unificación. Antes de cumplir un precepto dice Leshem Ihud, Kucha, Brihu, Shilteu, Dehilu, Berhimu, Kol Israel. Esto lo hacemos en nombre de la unificación del Kadosh Baruj Hu con la Shejinah, que son dos aspectos de lo divino en la Kabbalah. Y la idea es que cuando uno cumple un precepto, su enfoque es generar una unidad dentro de la propia unidad divina. Esa es una idea importante de la Kabbalah. Pero la Kabbalah ha impactado muchas prácticas judías. Por ejemplo, la ceremonia más conocida tal vez del judaísmo es el viernes a la noche, el servicio del Kabbalah Shabbat, de recibir el viernes. La ceremonia del Kabbalah Shabbat, de Hadodí, que se canta un poema y unos salmos, eso es una creación de los cabalistas en la ciudad de Tzafet en el siglo XVI, que en judaísmo es algo muy tardío. Hace 400 años es muy tardío. Shabbat se observaba milenios atrás, pero ese ritual, que hay 6 salmos y después se canta un poema místico que se llama el Hadodí, y después, bien, eso es una creación de los cabalistas. Es decir, la Kabbalah ha influido e influye hoy en día en muchas costumbres y prácticas judías concretas que hay en todo el mundo judío, y me atrevería a decir que la Kabbalah es hoy en día una de las ideologías más influyentes en todo el pensamiento judío. En el mundo ashkenazí, a través del Hasidismo, que es un movimiento que surgió en el siglo XVIII y que está inspirado en enseñanzas de la Kabbalah. En el mundo sefaradí sigue siendo populares muchos escritores que han desarrollado estas ideas. Es decir, la Kabbalah es hoy en día una de las ideologías judías más importantes y tiene una diversidad de corrientes. O sea, la gran labor del gran investigador Gershom Scholem, que ahora vamos a hablar de él plantea que la Kabbalah tiene corrientes, y él lo que hizo en su obra, que está en español, las principales corrientes del misticismo judío, es hacer un primer mapeo del territorio de la Kabbalah, y mostró que hay corrientes en distintos momentos y que tenían ideas diferentes, pero todas dentro de una misma tradición espiritual, religiosa, cultural. Una cuarta definición es que la Kabbalah es un momento particular
en el desarrollo de las religiones. Es decir, la mística no aparece en cualquier momento. Tiene que haber una serie de condiciones que se dan en las religiones, que es cuando aparece el misticismo. O sea, para Scholem, este es un... después le voy a dar un ejemplo concreto en el caso judío. 5. Una idea básica de la Kabbalah es la unidad que subyace a todas las diferencias aparentes de este mundo. El concepto de la unidad divina y la no dualidad de la existencia humana. Nosotros generalmente vemos el mundo, dicen los cabalistas, con una perspectiva desde el mundo de ese alma diperuda, dicen los cabalistas. El mundo desde la separación. Yo veo acá un montón de personas sentadas. En este momento veo colores, veo atrás el paisaje de la ciudad. Los cabalistas dicen, sí, todo eso existe también, pero en una mirada más profunda, todo lo existente es una unidad, una verdadera unidad. Y darse cuenta que Dios es el todo, y Dios es todo, y no hay nada fuera de Dios, es una de las grandes enseñanzas de la Kabbalah, pero para poder educar la mirada a esa percepción se requiere un trabajo intenso para cambiar nuestros paradigmas habituales de cómo miramos el mundo, ¿no? 6. Uno puede entender la Kabbalah también como una corriente de la tradición esotérica de la nueva era, New Age. Es una que lo promueven, dicen, esta es una poderosa sabiduría que puede funcionar en el mundo actual como un antídoto contra el caos y un camino hacia una vida más iluminada y más clara. Hay enfoques que se van por este lado fundamentalmente y forma parte de toda una moda o una corriente espiritual que desde por lo menos los años 60 empezó en Occidente, la segunda línea, porque hubo una previa a la Primera Guerra Mundial de Europa, que ahí fue cuando empezaron a traer gente de la India y del yoga y de una serie de temas orientales, porque pareciera ser que es una constante en el mundo occidental, que cuando hay crisis en el mundo occidental, se mira hacia Oriente. Y eso pasó con los orígenes del cristianismo, en la época que el judaísmo era una religión oriental, y hoy en día también vemos el auge y el interés por las religiones, digamos, no tradicionales en la sociedad de Occidente, sino todo tipo de cultos y planteos que están cambiando el escenario religioso. Diane Eck de Harvard hizo un mapeo de hoy en día en New England, la zona protestante por excelencia, hay más templos no cristianos que templos cristianos. En el corazón de la cultura WASP norteamericana hay más templos hoy en día de todas las religiones más que los cristianos tradicionales. Ahora, vamos a ver qué es tradición mística. ¿Conocen la primera definición? ¿De dónde viene? A ver, es un texto que la mayoría lee. Del Principito. Muy bien, ¿qué dijo ahí, Principito? Muy bien, del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta idea es que la verdadera realidad no es meramente la realidad aparente. Acá hay una definición acerca de cuál es la naturaleza de la realidad. Y como dice acá, por ejemplo, estoy citando a una historiadora que es segunda generación de discípulos de Scholem, la realidad sensorial es parte de una realidad más compleja, amplia y enigmática, que deja entrever elementos secretos y guarda íntima relación con dimensiones simbólicas diversas de la experiencia humana. Y el lenguaje es el puente entre la realidad perdida y la eternidad espiritual. Para la Kabbalah, el lenguaje, hay místicas que tienen una actitud muy negativa hacia el lenguaje. El lenguaje no puede expresar la verdad profunda. Son místicas que cultivan mucho el silencio, la contemplación y desconfían de la palabra. Pero el cabalista que dice que nosotros recibimos el texto revelado por Dios, la Torá, entonces ese texto está escrito en lenguaje. Y ese lenguaje es un lenguaje que nos da claves para entender las verdades más profundas de la realidad. Entonces, los cabalistas leen con esta clave todo, y así explican los preceptos, y así explican las historias bíblicas, porque muchas historias bíblicas parecían telenovelas colombianas, mexicanas, ustedes digan dónde, que Abraham primero estuvo con Agar y después estuvo con Sarai, tuvo el hijo, y los celos y las rivalidades. El cabalista dice que eso es la Torá, esa es la gran enseñanza, dice no, eso es muy superficial. Acá lo que tiene que ver es con el mundo de la Sefirot, que vamos a ver qué es ese término que viene de la Kabbalah. Pero, digamos, uno puede decir que en términos generales la Kabbalah tiene que ver con
la tradición mística del judaísmo. Es decir, en el judaísmo existe una tradición milenaria que interpreta los textos del judaísmo. La Torá, la literatura rabínica, las oraciones, los rituales judíos, y le da un sentido diferente, ¿no? Para darles un ejemplo, para los cabalistas, las mitzvot, los preceptos, tienen un sentido cósmico, no solamente ético. Por ejemplo, si yo ayudo a mi prójimo, que muchos preceptos de asistencia ayuda al prójimo, los cabalistas dicen, bueno, lo bueno es que yo la ayude a ella, le hice un bien a ella. El cabalista dice, sí, pero eso es un nivel muy superficial. Tú con esta acción no solo hiciste un bien a ella, tú generaste una energía que ayudó a contrarrestar la entropía cósmica, el desorden cósmico. Tú ayudaste a integrar y a generar uniones que estaban afectando el equilibrio del universo. Esta idea, que uno podría decir parece absurda, hace muchos años en una conferencia sobre Kabbalah había en el público una bióloga muy destacada y me dijo, ¿sabes a qué me recuerda esto? A los ecosistemas. En un ecosistema, un cambio pequeño cambia toda la dinámica. Y los cabalistas dicen lo mismo. Cada acción humana hecha con el sentido adecuado genera un efecto fundamental. Y el código básico de los cabalistas es la Torá. Ellos ven la Torá no como un libro de leyes, no como un libro de historias, es mucho más que eso. Es una especie de GPS para incidir profundamente en toda la realidad cósmica. Ok, totalidad. Este es un ejemplo de un poema de un místico judío que dice: tú lo rodeas todo y lo llenas todo. Tú eres la realidad de todo y lo eres todo. No hay nada más allá de ti, nada por encima de ti, nada fuera de ti, nada dentro de ti. Es decir, llegar a la visión de totalidad no es algo fácil, requiere un cambio en nuestras percepciones habituales. Y eso es parte de lo que los cabalistas tratan de llegar. Ahora, lecturas ocultas de la Torá. Estoy volviendo a las 6 definiciones dándoles ejemplos. O sea, lo que dicen los cabalistas es: la Torá es un texto revelado por Dios y por lo tanto la Torá es una fuente inagotable de enseñanzas y de verdades que son válidas en cada generación, en cada contexto. Y dice una cita talmúdica: la Torá fue dada por los cielos, Torá min hashamayim veshivim panim la Torá. La Torá tiene como 70 rostros. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una sabiduría divina, el ser humano nunca puede agotar las interpretaciones. Las interpretaciones son abundantes, pero nunca agotan el núcleo profundo por su fuente. Por otro lado, los cabalistas veían que la lengua hebrea encarna la palabra de Dios y su poder creativo, y por eso la Kabbalah es una lectura muy detallada de cada palabra y de cada letra de la Torah. Y los cabalistas dicen que si una letra de la Torah no estaba adecuadamente, podría poner en riesgo la estructura del universo. Es decir, ellos ven que la Kabbalah, la Torah es de alguna forma el nombre divino expresado de múltiples formas, y los cabalistas leen no solo el texto de la letra, la parte negra, sino también los vacíos entre las letras. Y entienden que la Torah es un organismo viviente. La Torah dice algo en esta época, en otra época la Torah va a ser diferente, porque la revelación divina se va expresando de distintas formas. Y lo que dice acá, un ejemplo de otro comentarista cabalista: no hay duda que no hay palabra de la Torá que no esconda maravillosos y pavorosos secretos. Es decir, para el cabalista, partes que los críticos bíblicos dicen acá hay repeticiones o que hacen fuentes que se integran, dice, eso es un nivel superficial. Cuando la Torá repite una letra, una palabra, hay una enseñanza profunda. El tema es saber descubrirla. Y los cabalistas dicen: nosotros tenemos las claves o las tradiciones de cómo penetrar a esas letras o a esas claves de la Torá. Ahora, el misticismo es parte del judaísmo. ¿Hay Kabbalah sin judaísmo? Originalmente no. Es decir, la Kabbalah es un fenómeno en su origen profundamente arraigado con la observancia, la tradición del pensamiento judío. Se desarrolló, por ejemplo, en la época del Renacimiento,
una Kabbalah cristiana. Grandes pensadores del Renacimiento, como Marcello Ficillo, como varias figuras importantes del Renacimiento, estudiaron Kabbalah, de rabinos y de otras figuras, porque buscaban recuperar las sabidurías de las antiguas que se habían perdido, y a veces con lecturas cristianas de esos textos, sí que hubo eso. Pero la Kabbalah forma parte de toda la tradición judía. O sea, el misticismo judío no existiría si no fuera por el templo y los sacerdotes. Muchos temas de la mística están conectados con el templo y el ascenso, la experiencia que tenía de unión del sacerdote en el día de Kippur, y lo mismo cómo el místico puede recrear esa experiencia sin un templo real, y se creó un templo virtual en ciertas corrientes de la Kabbalah que tenían que hacer un viaje de ascenso. La destrucción y el exilio, las esperanzas de redención, el Pardes. El Pardes es un término que usan los cabalistas, quiere decir el jardín, el huerto. Es una palabra de origen persa, la palabra paradí, ¿no? Es una palabra persa que significa el huerto, es decir, el conocimiento oculto de la Torá. La Merkabá, que es el trono divino, que está basado en el capítulo 1 del profeta Ezequiel, que es un texto que generó un enorme impacto en la mística antigua y moderna. Hasta William Blake tiene ilustraciones de ese texto que lo pintó, dibujó, uno de los textos más enigmáticos de toda la literatura bíblica. La figura de Moisés, Enoch, Ismael, Akivas, rabinos importantes, el ascenso a las alturas, el Kiddush Hashem, el martirologio judío, la Torá, la Mishnah, el sueño de Jacob, la visión de Ezequiel. Tampoco existiría si no fuera por Shimon Bar Yochai, que es un rabino de la época talmúdica, del Zohar, el Mesías. Es decir, no hay una Kabbalah fuera del judaísmo. La Kabbalah es una parte integral del judaísmo. Ahora, en la Edad Media empezó una Kabbalah cristiana, y posteriormente también con la época actual se creó una especie de Kabbalah universal, que para algunos es como tomar un buen vino y ponerle mucha agua. Tiene algo de vino, pero está muy diluido, y es la crítica que hacen tanto académicos como rabinos, que algunas formas de popularización de la Kabbalah hoy, de distintos centros o distintos autores, lo que hacen es ponen algunas gotas de Kabbalah, pero lo diluyen con demasiada agua. Entonces, si alguien te dice, probé un vino buenísimo, el que sabe lo que es un vino bueno dice, no, tú probaste algo muy diluido, no probaste el vino en toda su dimensión. Esta es una ilustración, ven, de la Merkabá, del trono divino, que es una escena muy rara. Tú lees del capítulo 1 de Ezequiel, que es una visión que tuvo el profeta en Babilonia y que describe el mundo de los cielos, y tuvo un enorme impacto en el pensamiento, en la práctica judía, en el vocabulario de la mística. Un texto muy enigmático. Ahora, Gershom Scholem, que mencioné antes, fue uno de los grandes estudiosos de la Kabbalah, fue profesor en la Universidad de Jerusalén, un intelectual de clase mundial. Es decir, su gran amigo de juventud fue Walter Benjamin, una figura muy popular, en muchos círculos, en algunos no tanto, en otros muy popular, pero es un intelectual del más alto nivel, digamos, europeo, que por motivos sionistas hizo alía a Israel y que fue profesor de misticismo en la universidad. Él dice que la Kabbalah o el misticismo se dan en determinados momentos. Una primera etapa, que es la época bíblica, dice, es la época en que los dioses hablan todo el tiempo con las personas. Abraham todo el tiempo tiene visiones, los patriarcas se le aparecen, o sea, lo divino está al lado, es una llamada local. No hace falta llamar a larga distancia. O sea, la presencia divina está muy cercana, entonces el ser humano se siente acompañado, se siente cerca y no necesita esa búsqueda. La época clásica es cuando se formaliza la religión, sería la época talmúdica en el caso judío, en que se generan estructuras de comunidad, iglesia, rituales, etc. Y ahí se siente que está la estructura, pero falta la experiencia, falta la presencia, se siente la distancia. Y Scholem dice que la mística es justamente después de la época clásica, cuando se generó cierta distancia. La gente quiere buscar de vuelta llegar a la época 1. ¿Cómo llego a ese contacto que tuve alguna vez? Y él dice, en esas épocas aparecen los fenómenos místicos. Porque si uno analiza una diferencia, ¿qué diferencia hay entre un profeta y un místico? Desde una perspectiva fenomenológica, es decir, ¿qué tipo de experiencia tienen? Los profetas bíblicos nunca buscan a Dios. Son buscados por Dios.
El profeta bíblico no es alguien que estaba buscando, es alguien que no quería saber nada y de golpe tiene la experiencia divina, esa experiencia le altera la vida y lo obliga a dar su palabra divina contra el pueblo, contra las naciones, depende de qué profeta, etc. Pero si uno se fija en cualquiera, Moisés buscó a Dios, no, Dios lo busca a Moisés. Y así pasa con Isaías y con Ezequiel y con Eliab y con todos. Pero el místico es al revés, el místico es un buscador. Él busca, el místico es el que busca. Él siente que hay una brecha que se le hace insoportable, espiritualmente, existencialmente, y él quiere retomar ese contacto, esa cercanía. Por eso yo les dice que se da en determinados momentos el desarrollo de las religiones. Y si uno estudia qué pasa en el caso del Islam o qué pasa en el caso del cristianismo, va a ver que se da justamente en determinados momentos del desarrollo de estas religiones aparecen autores o grupos místicos. Este es un ejemplo, un cuadro de todo el pensamiento judío. Los que estudian nuestra maestría en estudio judaico, les digo en broma que al final el examen es, les doy esto a ver y les toco al azar. A ver, esto explica esto. Y tienen que saber todos estos temas. Sí, acá ven el desarrollo histórico de la Biblia, acá, y ven que la mística aparece en este costado, porque acá hablamos de literatura mística judía, o sea, en determinado momento hay un tipo de desarrollos que son paralelos a otras formas de pensamiento judío, a la filosofía, o sea, aparece como Kabbalah y filosofía como separados, porque son dos lenguajes muy diferentes, el lenguaje filosófico y el lenguaje de los místicos, son distintos códigos, distintos lenguajes que usan y que son distintos. Ahora, ¿qué es misticismo? Bueno, vamos a ver algunas experiencias de qué es misticismo, decimos la interpretación mística. Pero ¿qué es misticismo? Primero, esta definición primera es una experiencia personal. Es como que yo le digo a ustedes, supongan que yo ahora les voy a hablar qué bonita que es la ciudad de Jerusalén y qué maravillosa que es. Yo viví 3 años en Jerusalén, pero tengo una experiencia de Jerusalén intensa. Usted me dice, no, a mí no me basta que me cuentes, yo quiero ir y estar ahí. El místico no quiere que le hablen de Dios. El místico quiere experimentar la cercanía, la pasión, decir, no me hables del amor, yo quiero estar enamorado. Si el místico quiere tener la experiencia, ¿no? Por eso hay una discusión si la mística es algo diferente en las religiones o es un grado diferente más de intensidad, ¿no? Un poco una metáfora que algunos de ustedes la entenderán, otros por la edad no tanto, es que es la diferencia entre rock, es así, música funcional, rock y hard rock. ¿Entienden la diferencia entre música funcional de los elevadores, rock y hard rock? El místico quiere hard rock. A mí no me pongas una musiquita agradable. Yo quiero algo que me haga vibrar, que todo mi interior sienta esa vibración del encuentro. Como una cognición metarracional que trasciende el tiempo y el espacio. O sea, el místico dice, si tuviese tiempo haría un ejercicio, pero no tenemos tiempo. La pregunta es, si le pregunta, a ver, Ivonne, ¿dónde estamos ahora? En la Universidad de Hebraica. Muy bien, ¿cómo lo sabes? Ok, ¿viste? ¿Y cómo sabes que viniste a la Universidad Hebraica? Pues investigué cómo llegar para... Muy bien, pero ¿y ya tu lugar que hay un cartel Universidad Hebraica de alguna forma y ves? Ahora, ¿dónde estás ahora, en este momento, acá? En la aula 7. Bueno, ¿qué nivel de precisión? En la aula 7, ¿cómo sabes que estás en la aula 7? Porque tenía una etiqueta. O sea, lo viste por los sentidos. ¿Cómo conocemos el mundo? Por los sentidos y por nuestra mente. Percibimos todo tipo de cosas y nuestra mente las procesa y ahí llegamos a entender. Ahora, yo le pregunto, ¿hay algún tipo de conocimiento de la realidad que no sea ni a través de los sentidos y que no sea a través de la mente humana? ¿Ustedes conocen algún tipo de conocimiento de ese tipo? Le voy a dar un ejemplo que todos tienen cierta experiencia. ¿Qué pasa en un sueño? Vives cosas que no son raras, ¿no? A veces, buenas, malas, pero no es el nivel, hay restos del día que se reconstruyen de alguna forma, pero es otro contexto, ¿no? O otra experiencia que algunos tienen, intuiciones. ¿No les ha pasado que un día dije, después de muchos años no vi nada y pensé en una persona y te la encuentras? ¿Algo de ese tipo les ha pasado una vez? O me huele no sé qué y pasa. Eso, dice el místico, es
en pequeño lo que es el conocimiento místico. Es un conocimiento que va por otra vía. No es el conocimiento habitual, es otra línea de conocimiento, y por eso es un conocimiento, dicen, tan poderoso. Es un conocimiento generalmente breve, es breve. Otro es la unión, lo que se llama técnicamente la unión mística, o en hebreo se llama Beikut, la unidad, que es otro tema. Otro tema es que el ser humano es el espacio. Para el cabalista no hay que buscar afuera, hay que buscar adentro. O sea, mi propio yo, mi propia personalidad es un vehículo de conexión con el mundo divino. No solo mi propio yo, el universo. Yo puedo descubrir a Dios en la naturaleza, viendo el espacio. Es una experiencia transformativa, es decir, una vez que uno tuvo este tipo de la experiencia 1, su vida ya es diferente. Les doy un ejemplo. Hace muchos años de unas conferencias sobre este tema en Río de Janeiro, una ciudad, como saben, horrible, fea, mujeres, todos. Y estuve caminando por y había ido, durante el día estuve paseando por la playa, estaba caminando, y a la noche eran las conferencias. Y un día estuve en la playa, y después subí arriba a uno del Corcovado, uno de los montes, que uno ve toda la ciudad. Cuando subí arriba, entendí donde había estado antes en una forma totalmente distinta. O sea, tenía una perspectiva de ver esa playa que yo solo veía en el plano horizontal. Cuando la vi desde el Corcovado, el Cristo Redentor, no me acuerdo cuál de los dos, Juan de Azúcar ahí, vi que era totalmente diferente la realidad. Era otra perspectiva. El místico dice, yo una vez que tuve esa experiencia, es como que estoy arriba y tengo una perspectiva que nunca tuve. Y es un insight que acompaña al místico a lo largo de su vida. Lo puede tener a través de textos, a través del estudio de textos, o con una combinación de textos y experiencias personales. Depende de qué enfoque y qué corriente mística. Bueno, esto voy a saltearme. Ahora, cuando hablamos de Kabbalah, estamos hablando de una sabiduría judía de por lo menos más de 2000 años de continuidad. Algunas obras para mencionar nada más de época. Uno de los textos más antiguos, más fascinantes y más esotéricos de toda la literatura mística es el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es un libro pequeño, son 6 capítulos, chicos, que no se sabe bien la época, se ubica entre el siglo II y IV, que hace una conexión de todo con todo. Dice que en 32 senderos Dios creó el universo y lo transformó. Esos 32 senderos se forman de las 22 letras del alfabeto hebreo y de 10 sefirot. Pero no explica mucho de las sefirot, después lo va a explicar el desarrollo, y después conecta con las constelaciones, con el cuerpo humano, es un texto muy complejo, que algunos lo ven un texto lingüístico, un texto de magia, un texto tiene múltiples niveles, uno de los primeros y más influyentes. Eijalo, de toda una literatura de los palacios celestiales y los viajes celestiales que tenemos, nos han llegado 4 o 5 libros que describen el viaje de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, cómo se elevan hasta llegar al trono divino y descienden. Y era un viaje, era un tipo de mística intensa, que sabemos por otro texto que se encontró en la Edad Media, que no era solo un texto de imaginación. Había una escuela de práctica donde la gente dice un texto, el que quiera llegar a la Merkabah tiene que ayunar 40 días, no ayuno completo, tiene que poner su cuerpo en una postura que llamamos un día fetal, tiene que repetir una serie de cánticos y con otros elementos más va a poder ascender. Es decir, estamos hablando de una práctica de meditación específica que figuras rabínicas de la época del Talmud hasta el siglo X lo practicaban. Era toda una serie de escuelas que había que describen. El libro más famoso sin duda de la Kabbalah es el Zohar, que quiere decir resplendor o iluminación. Muchos libros de Kabbalah tienen nombres conectados con luz, porque es como una iluminación. El Zohar es un libro atribuido, por eso está el signo de interrogación, desde el punto de vista de la formalidad, es un libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II de la Era Común. Eso dicen los cabalistas. Si uno lee el Zohar, aparece Rabbi Shimon Bar Yochai, que va hablando
y le va explicando, están caminando por Eretz Israel, por la tierra de Israel, con un grupo de discípulos, y cada tanto les dice, les voy a revelar un secreto. Y les explica un texto bíblico, un texto rabínico, con un nivel diferente al de las otras fuentes. Y los discípulos dicen, qué grande maestro, realmente gracias que nos diste esto. Y así todo el tiempo, más o menos esa es la estructura básica del Zohar, que también se lo puede ver como un comentario. El Zohar es un comentario a la Torá. El primer tomo es un comentario del libro del Génesis, el segundo tomo es un comentario del libro de Éxodo, el tercero es un comentario del resto de los libros bíblicos, y después tiene otras dos partes más. Pero la crítica académica habla que es un texto medieval, o sea, 1000 años después de lo que dice el texto. ¿Por qué? Esa es otra actividad, es más complicado. Está escrito en un arameo, no está escrito en hebreo, en un arameo muy extraño, que no es el arameo del Talmud, es otro tipo de lenguaje. Y esa es una de las claves para entender por qué no es un texto, digamos, de la Edad Media, no es un texto rabínico, sino probablemente es un texto medieval. El Zahaim, por ejemplo, es un libro que nos transmite las enseñanzas de uno de los cabalistas más influyentes en la historia del judaísmo. Se llamó el Ari Akadosh, lo llaman el Santo Ari. Ari es un acrónimo de Aeloki Rabbi Yitzhak. El divino Rabbi Yitzhak Luria, que es una persona que llegó a los 37, 36 años a la ciudad de Tzfat, que era la Harvard de la Kabbalah del siglo XVI. Todos los grandes cabalistas, después de la expulsión de España, estaban en la Galilea, en una ciudad que se llama Tzfat, que hasta el día de hoy se puede visitar. Tiene toda una magia esa ciudad especial. Ahí está el Ari Akadosh que llega, y en 2 años, menos de 2 años, que es lo que él vive, generó una revolución intelectual en el mundo de la Kabbalah. De ser un extraño, al final todos los grandes maestros iban atrás así. ¿Qué tenía el Ari? ¿Cómo explicó? Bueno, él no dejó casi nada escrito. Pero uno de los discípulos, Jaime Vital, escribió una gran cantidad de tomos con lo que él entendió que eran las enseñanzas del Ari. Y este libro se popularizó mucho después en Israel. Otro ejemplo, texto cabalístico, es el Tania, que es la obra principal de un grupo que ustedes conocerán, Chabad Lubavitch, es un grupo hasídico que está muy expandido. Bueno, el libro principal de ellos se llama el Tania. Tania, que es un término rabínico, es enseñar a nuestros sabios, ¿no? Como Talmud Rabbanan, enseñaron en arameo, que lo escribió un discípulo del Baal Shem Tov. Y es un libro que los hasidim de Chabad estudian todos los días. Y no solo eso, en cada ciudad del mundo donde pueden, lo imprimen. Porque ellos piensan que si se imprime el Tania en cada lugar, el libro irradia energías positivas que ayudan al bienestar de la comunidad y de la sociedad. Y ellos tienen esa tradición de hacerlo, llevan una pequeña prensa así antigua y lo imprimen en cada lugar para que haya una edición, y ya hay cientos y cientos de ciudades que lo tienen, y se llama ese. Y uno de los últimos, para mostrarles, de un místico judío del siglo XX, Arpilei Toar, es un libro de Abraham Isaac Cohen Cook, que fue el gran rabino del mandato británico en Palestina, en Israel, en los años 20. Él es un hombre profundamente místico, que tiene un gran impacto en ciertas corrientes del sionismo religioso. Abraham Isaac Cohen Cook fue uno de los últimos grandes místicos cabalistas que dejó una obra profundamente mística, poética, pero hay mucho más. Hay aproximadamente 3.000 obras de Kabbalah clásica, misticismo Kabbalah. Más de 3.000 obras. Imagínense que estaríamos hasta pasando Año Nuevo, ¿sí? Solamente para hacer esta descripción que estoy haciendo de las 3.000 obras que hay de Kabbalah. Esto es un ejemplo va del siglo II hasta el siglo XX, ¿no? Para que vean la riqueza de este tema. Esta es, por ejemplo, la primera edición del Zohar que se hizo acá. ¿Ven qué dice? ¿Alguien lea qué dice acá? Mantova, la ciudad de Mantova en Italia. Dice, aquí en Mantova, ¿no? Fue editado. Hay 2 ediciones, se hicieron. Una discusión de los cabalistas si había o no que publicar el Zohar, o preservarlo como un manuscrito para que no llegue a todos. Finalmente predominó la corriente de publicar, ¿no? Este es el Zohar que fue publicado hace 1500 y algo en Mantua, y hay otra edición en Cremona. Ahora, esta es una biblioteca mística judía, como les dije ahora, que existe, hay más de 3.000 volúmenes, pero sabemos que hay enseñanzas que nunca se escribieron, que se transmitían oralmente.
de maestro a discípulo. Y esta es una colección arbitraria que sobrevivió, pero azarosamente en libros y manuscritos. Hay muchos libros que todavía están como manuscritos, pero hoy en día todos esos manuscritos, si alguien quiere investigarlos, puede ir a Jerusalén, al instituto. Si alguno vio la película Footnote, no sé cómo la vieron, nota al pie, en esa película se ve que el estudioso va, el padre que va a un lugar, hay una biblioteca, ese se llama el Instituto de Manuscritos Hebreos, que es el instituto más completo del mundo, y ahí están, si no están los originales, están las copias de todos los manuscritos, incluyendo la Biblioteca Vaticana. Entonces uno puede trabajar ahí con todo tipo de manuscritos y ver muchos textos de la Kabbalah. La mayoría no están publicados, están como manuscritos. Entonces un estudioso serio del tema tiene que pasar unos cuantos años viendo esos manuscritos, trabajando para investigar, ¿no? Ahora, algo más. La Kabbalah, como toda técnica, requiere técnicas. Hay técnicas meditativas, técnicas para facilitar el proceso. No es algo simple, requiere como cualquier disciplina espiritual. Hay textos, hay maestros y hay técnicas. Este es un ejemplo. Rabbi Nachman de Bratslav fue un gran maestro jasídico. El hasidismo fue una de las últimas corrientes místicas que nace hacia 1760, con la figura de otro carismático maestro, el Baal Shem Tov, Eliezer ben Israel, llamado el maestro del buen nombre. Y él tuvo varios discípulos. La tercera generación, uno de los más grandes fue Rabbi Nachman de Bratslav. Hoy en día los que van a Israel van a ver a la gente que está con una kippah blanca, saltando y con discípulos de él, porque con mucha alegría es toda una corriente especial, un tipo de espiritualidad hasídica. Él decía esto: el que desee probar el gusto de la luz oculta, es decir, este conocimiento, los secretos de la Torah que serán revelados en el futuro, debe realizar frecuentemente retiros, idbodedut, de aislamientos. El Rabbi Nachman se iba al campo, al bosque, y se quedaba días, solo, porque uno necesita espacios de soledad para poder conectarse profundamente con uno mismo, con el universo, con Dios. Cuando uno está todo el tiempo con otros, no tiene espacio para la individualidad, para la creación. Entonces, ellos desarrollaron en los cuales encontrarse con su creador. Era una técnica de aislamientos, había todo tipo de retiros e aislamientos como prácticas para poder generar esas oportunidades para la transformación. Hay muchas técnicas. Ahora, hay muchos modelos de la Kabbalah. No voy a entrar en detalles, pero la más famosa es la primera, la del Zohar. ¿Cuál es la idea básica de la Kabbalah? Dos ideas. Se llama teosófica teúrgica. ¿Cómo se traduce eso en español? Teosófica se refiere a que las 10 sefirot. Dios tiene como dos caras. Una cara totalmente oculta, trascendente, inaccesible al ser humano, que los cabalistas llaman el Ein Sof, el infinito, el sin límite. Pero hay otro aspecto que Dios decidió comunicar o manifestar, que se llaman las sefirot. Y los cabalistas tienen una serie de cuadros, van a ver cómo son las sefirot, desde el Ein Sof hasta nuestro mundo material, cómo se conectan. Y parte clave de esta escuela es identificar las sefirot en un texto bíblico, identificar las sefirot en el órgano, en el cuerpo humano, identificar las sefirot en lo que pasa en el mundo. Una de las ideas claves de los cabalistas es: si uno sabe cómo entender las sefirot, va a poder acercarse realmente a las profundidades de la Torah. Y el segundo elemento es la teurgia, quiere decir la unificación, el efecto humano en Dios. En la Kabbalah no solo Dios busca al hombre, sino el hombre tiene un efecto sobre Dios, según la Kabbalah. Y como les decía, cuando uno cumple un precepto, uno genera una dinámica que ayuda a que Dios mismo una los aspectos masculinos y femeninos de Dios, y los aspectos de rigor y de límite, y los aspectos de amor y entrega de Dios. Los cabalistas dijeron que en la sefirot, que Dios tiene una estructura donde está lo masculino y lo femenino, dentro de Dios mismo, y los aspectos de entrega absoluta y los aspectos de límite. Y hay todo un equilibrio en estos procesos dentro del mundo de la sefirot. Hay otras escuelas, que es la profética, que Abraham Abulafia, otro de los personajes más insólitos de la historia judía,
que en un momento dice voy a ir al Vaticano a convertir al Papa al judaísmo. Y se va a Roma y el Papa dijo, si viene este señor acá, le cortan la cabeza. Y llega a Roma y al otro día que llega a Roma muere el Papa. Y lo tienen encerrado, no saben qué hacer, al final lo sueltan. Una figura que tenía autoproclamaciones mesiánicas, otro cabalista, pero es una cabalá muy distinta. Es una cabalá más de la experiencia intensa. Y también hay toda una tradición de una línea más mágica, talismática de la cabalá, que algunos lo llaman la cabalá práctica o cabalá ma'asit, que era una cabalá de generar efectos protectores o de otro tipo en la gente. Acá ven el cuadro de las sefirot, las 10 sefirot, eso aparece, lo pueden encontrar en internet, hay muchos cuadros, muchas representaciones de las sefirot, desde arriba estaría el Itzó, hasta la última que es la Shekhinah, y el mundo material está donde está el piso. Acá estaría el mundo de las criaturas celestiales, y aquí está nosotros. Pero nosotros generamos efecto con nuestra acción, la dinámica de la energía puede ir hacia arriba, hacia abajo, y les voy a explicar una idea básica de esta cabalá, que con esto voy terminando. ¿Ustedes conocen una oración que se hizo canción? Ose Shalom Bibraham Uy Ase Shalom Aleinu. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para los cabalistas? Ose Shalom Bibraham, el que hace la paz en las alturas, dice el texto, él hará paz a nosotros y a todo Israel. ¿Cuál es el concepto? Para los cabalistas, solo puede haber paz, armonía en el plano humano si hay paz y armonía en la sefirot. Solo cuando en las alturas, en la sefirot, hay armonía, hay plenitud, la abundancia derrama abajo. Si no hay armonía en la estructura de la sefirot, el ser humano nunca va a tener paz ni verdadera armonía. Eso es lo que dice este enfoque. Bueno, acá esta es otra representación de la sefirot. Fíjense, cada sefirá es un círculo. Arriba está el Ein Sof, la nada. Hay, quiere decir la nada, que es el nivel más abstracto. Para los cabalistas esta es otra representación. Y acá está la última, Malhut o Shekhinah, la última de las sefirot. ¿Por qué hay un camino? Bueno, porque hay conexiones. Quiere plantear eso, hay interconexión. Esto es algo dinámico. El error de estas representaciones es que según los cabalistas esto viene todo el tiempo. Hay flujos de energía todo el tiempo, desde el plano humano hacia arriba, abajo, y no hay nunca está estático, es algo dinámico. Y la idea es si yo soy los que contribuye a la dinámica positiva o soy de los que contribuye a la dinámica negativa. No hay neutralidad para los cabalistas. La acción humana siempre tiene efectos positivos o negativos. No hay, por eso los cabalistas le dieron un enorme valor al cumplimiento de los preceptos. No son solamente cuestiones de quiero amar al prójimo porque soy bueno con Ivonne o con Rebeca, sino que al hacerlo yo genero una energía positiva que ayuda a la armonía de la sefirot, y cuando hay armonía en la sefirot hay derrame y ese derrame beneficia a todos. ¿Sí? ¿Tiene alguna relación o es totalmente ajeno de la mitología griega, la espiral de la mitología griega? Bueno, hay conexiones más complejas con el neoplatonismo. Hay ciertos elementos de la sefirot, hay diferencias y hay ciertos elementos. Esto es un cuadro, lo llaman Shiviti, que es uno de los salmos, Shiviti Adonai letendim tamid, arriba dice, lo tendré a Dios presente siempre frente a mí. Esto aparece en sinagogas orientales como una forma de recordar, y aparecen varias ideas del nombre de Dios, es decir, que se van haciendo y escribiendo para la presencia divina. Arriba dice en el medio, ven, dice Shivita Shem del Nekri, tendré a Dios presente siempre. Algunos lo usan. Esta es otra representación de la sefirot, como el cuerpo humano. La corona, Keter arriba, Malhut son los pies, y Esod son los órganos sexuales, diferente es el torso, y así cada parte. Es decir, los cabalistas, cada sefirá tiene características y cada sefirá tiene decenas y decenas de nombres. Y hay que saber cómo encontrar. Cada personaje bíblico es una sefirá para los cabalistas. Cada elemento tiene que ver con esto. Por eso es un código que hay que saber descifrar. Ok, la Kabbalah, bueno, tiene una visión del ser humano, vamos a tener un poco, no tengo tiempo todo. Ahora explicar un poco el auge de la Kabbalah hoy, ¿no? Cuando empezamos con nuestra amiga Madonna, cómo se conecta Madonna con la Kabbalah, con los cabalistas tradicionales.
En esto nos ayuda un gran sociólogo norteamericano sobre eso, que se llama Robert Woodnow, que él plantea que hay distintos tipos de espiritualidades. Él dice, los periodos históricos estables, como en muchas partes de la Edad Media o ciertas partes de la modernidad, generan, dice, espiritualidades estables. Y ahí hay sistemas filosóficos como el que hizo Tomás de Aquino, segundo cristiano, o Maimónides en la Edad Media, que son donde se puede sistematizar, hacer una gran teoría. Pero dice, los periodos inestables desarrollan espiritualidades buscadoras, que el punto de fondo es la gente busca respuestas espirituales para entender por su vida, hacia dónde marcha el mundo, qué pasa con el destino de Israel. Preguntas fuertes, que son, como dice, amalgamas imprecisas de experiencias religiosas y soluciones pragmáticas en vez de sistemas rígidos y coherentes. Es otro modelo. Es decir, son modelos más prácticos, pero también de necesidad de combinar esto con esto. Entonces, lo que dice Robert Woodnow es que en nuestra época estamos acá, en espiritualidades buscadoras, de búsqueda, y eso ayuda a explicar toda la idea del New Age, por qué hoy en día están de auge todo tipo de espiritualidades, que también entran acá ciertas corrientes psicológicas, que combinan distintos tipos de enfoques, ¿no? También con una mayor apertura a la espiritualidad. O sea, bueno, acá habla que la posmodernidad, en la época de la Ilustración, del feminismo europeo, siglo XVIII, XIX, comienzo del XIX, el estado ideal era una vida contemplativa. La posmodernidad es estar en movimiento, vivimos en un mundo dinámico, en movimiento. Ser es experimentar una evolución constante. Y por eso lo que decimos es que la Kabbalah es una espiritualidad de búsqueda a tono con los ritmos de la posmodernidad. O sea, una explicación sociológica, histórica, de por qué hoy en día la Kabbalah se convirtió en algo muy popular. Que mucha gente dice, a mí judaísmo no, pero Kabbalah sí. O gente que no tiene nada que ver con el judío dice, me encanta la Kabbalah, qué interesante, quiero encontrar esto. Es porque es una espiritualidad de búsqueda que se conecta con mucho del espíritu y las características de la época postmoderna, donde se han derrumbado muchas certezas. La incertidumbre es la constante de nuestras vidas, en el plano económico, social, valores. Uno no está seguro dónde está parado, no sabe si mañana el piso donde está va a transformarse. Entonces, en este contexto, la Kabbalah aparece como un elemento que encaja muy bien a nivel de búsquedas y de respuestas. Y por eso tanta gente va por ahí a buscar. Otros ven que es una fase de la posmodernidad, digamos, todas las dicotomías, ciencia, religión, cuerpo, alma. Hoy en día en el mundo posmoderno se quieren superar estas dicotomías y buscar una visión global, y de alguna forma la Kabbalah entra dentro de los esquemas con la idea de totalidad, que no hay que quedarse ni en cuerpo, alma o ciencia, religión, sino busca una visión más integradora de la realidad, ¿no? Okay. Por último, este tema, esta es una explicación. El rabino Shalom Daber era el quinto rabino de Chabad Lubavitch. Dentro de esa dinastía hubo 7 rabinos. El quinto dijo, que estoy hablando hace ya como 100 años, casi, dijo lo siguiente: ¿por qué hay que sí, y ahora no es una visión sociológica, sino desde uno de los grandes líderes rabínicos espirituales del hasidismo y de la Kabbalah, ¿por qué él dijo que sí había que enseñar Kabbalah hoy? Cuando antes la Kabbalah era el doctorado, después que habías hecho todos tus estudios, una minoría llegaba ahí. Él dice así: las generaciones anteriores del pueblo de Israel no necesitaban estudiar el saber oculto. Este estudio, ya que eran seres humanos plenamente íntegros y justos, eran tzadikim, en la terminología hebrea, y estudiaban la Torah por sí misma. Pero en las últimas generaciones, él habla de su época, hace casi 100 años, disminuyeron los corazones. Es una expresión muy bonita de la capacidad espiritual, intelectual, emocional de comprender profundamente la vida, por lo que tanto su mandamiento actual es revelar lo oculto. Y cada generación necesita más que la anterior la revelación del interior de la Torah. Es decir, este rabino ya hace casi 90 años, 100 años, entendió que la nueva generación que de su tiempo requiere algo más profundo. Cuando a alguien le duele un poco la cabeza, le das una aspirina. Cuando alguien está grave, lo llevas a terapia intensiva.
con esta imagen, la Kabbalah sería una terapia intensiva para seres humanos que están en una seria problemática espiritual de búsquedas, y por eso decía, sí hay que enseñarlo, aunque antes solo lo enseñábamos de a poco, ahora hay que abrirlo, porque la gente necesita esta orientación, necesita estas respuestas más que en otras generaciones que vivían un marco de tradición y de encuadre más claro, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender eso.